buscar, hermanos, Lucas 9. Quisiera dividir en dos esta predicación. Uno es el llamado y respuesta, y el otro es el ministerio pastoral que tenemos aquí en principio. ¿Puedes poner, Pablo, la diapositiva? Sí, bueno. Burger King, hermanos, hace años lanzó una campaña y vendía sus hamburguesas como usted las quería. Si usted iba a pedirlas ahí, usted podía pedir que quitaran los pepinillos, que quitaran la mayonesa o lo que lo quieran. Usted podía escoger, le quitaban o al revés. Usted podía llegar y podía pedir que le pusieran doble de algo. Era como usted quería y salía con la hamburguesa soñada, por así decirlo. Y el día de hoy, hermanos, en el posmodernismo, tenemos el problema con la exposición de la palabra. Le estamos quitando lo que no nos gusta y queremos que le pongan lo que sí nos gusta, inclusive a veces hasta doble porción. Yo quisiera, hermanos, que analizáramos esta parte de la Escritura. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Lo voy a repetir. Es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Repito, hermanos, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra, hermanos. Esta es en la nueva traducción viviente. Y nos exhorta, hermanos, a que no desechemos nada de la Escritura. Un cristiano que sigue a Cristo toma toda la enseñanza que viene en la Escritura. La Biblia contiene todo, hermanos, lo concerniente a la salvación y todo lo concerniente a cómo vivir una vida cristiana, hermanos. Entonces no podemos desechar como cristianos nada de lo que venga en la palabra. Si estamos mal, si estamos equivocados, las bases están aquí, hermanos. Si queremos un cambio de vida, las bases están aquí. Usted me podría decir, no, pero ahí no habla de psicología, ahí no habla de administración. Tal vez no, hermanos, de manera muy específica, pero ponen las bases para que caminemos en un mundo y en una vida diferente. Entonces, hermanos, toda Escritura, ¿qué dice? ¿Y es útil para qué? ¿Y para hacernos ver? ¿Qué hace? ¿Y qué nos enseña? ¿Y Dios para qué la usa? Amén, hermanos. Entonces voy a leerles en esta versión una parte en cuanto al llamado y la respuesta. Dice Lucas 9, hablando del ministerio cristiano y el día del pastor y todo lo que estamos englobando el día de hoy, hermanos. Dice, Lucas, nomás escuchen, hermanos, viene diferente, no se pierdan. Dice a partir del 51, cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Cuando Santiago y Juan vieron eso, le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Entonces Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Así que siguieron de largo hacia otro pueblo. Y viene lo interesante, hermanos. Mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a cualquier lugar que vayas, le dijo. Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Dijo a otro, ven y sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Otro dijo, sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. Hermanos,
El Señor ha estado llamando gente por mucho tiempo en esta congregación. Y vamos a hablar del llamado y la respuesta. Si leemos aquí lo que estamos viendo, la gente no le dijo que no a Jesús. Él los llamó y ellos no les dijeron que no. De hecho, dice, uno aceptó, pero ¿qué hicieron? Pospusieron la decisión. Antepusieron alguna excusa, pero no me quiero centrar en esto, hermanos. Es que no le dijeron que no, pero tampoco le dijeron cuándo. Dijeron, tenemos que hacer algunas cosas antes para poder seguirte, para poder obedecer el llamado. Dice la palabra, hermanos, que en las iglesias Dios repartió dones espirituales, talentos naturales, para que la iglesia pudiera crecer. Acabamos de leer en la Biblia, o en este versículo pasado, aquí que proyectamos, que es útil para corregir lo que no está bien, pero también para capacitar al pueblo de Dios para hacer cosas. Dice la Biblia, hermanos, y lo acaba de leer la hermana Lilita, que Dios en las congregaciones levantó maestros, evangelistas, pastores, profetas, maestros. Y esto, hermanos, es curioso porque ¿quiénes de nosotros han reconocido el llamamiento del Señor hacia algún ministerio? Hace unas semanas estuvimos ministrando, nos invitaron a una célula de jóvenes a estudiar primera, segunda y tercera de Juan, y eran jóvenes entre los 19 y los 32 años. Y platicando con ellos, yo les preguntaba, bueno, algunos ya los conocía, otros no, ¿a qué se dedican en la iglesia? Y unos me decían lo típico, vamos, estoy en alabanza, yo estoy de maestro, y empezaron algunas cosas curiosas. Me dice, yo estoy en producción. Chihuahua, digo, ¿qué es eso? No, es que nosotros nos dedicamos a todo lo que hace, en este caso, Pablo, a ver la computadora, a los videos y todo. Caray, bueno, ese ministerio no viene en la Biblia, pero es algo que la iglesia está utilizando. Hermanos, tenemos tan cerrado a veces el conocimiento de lo que Dios quiere hacer con nosotros que no nos involucramos en la iglesia. De este grupo de jóvenes había dos chiquillas, una de 19 años y una de 20, ya estudiando universidad. Les digo, bueno, ustedes ya tienen capacidad de discernir y capacidad de entrenamiento y de lectura y de todo lo que ustedes están haciendo para capacitarse en algún ministerio dentro de la iglesia. Y como que no les caía el 20. Les tuve que cambiar un poquito el mensaje y decir, bueno, ¿qué hacen sentados en la iglesia? ¿Por qué no hacen otra cosa? ¿Por qué no ayudan? Es que no sabemos en qué. Y les digo, bueno, ve a ver cuál es la necesidad. ¿En tu iglesia hay niños? Sí. ¿Hay cuneros? No. Bueno, ve a ver qué te gusta, lo que tú estás estudiando o lo que tú haces, y empieza a servir dentro de la iglesia. Porque sin un ministerio, hermanos, nadie va a madurar. Si usted no tiene un ministerio en la iglesia y tiene años sentado en la iglesia, yo le aseguro que no ha madurado en el Señor. Ha adquirido conocimiento, ha estado con nosotros, ha adquirido cultura cristiana, pero no ha madurado en el Señor. ¿Por qué? Porque lo que Dios hace con nosotros, lo hace en el servicio a los demás. Entonces, en el llamamiento que acabamos de leer de Jesús, había gente que le decía que sí, pero no le decía cuándo. ¿A qué te ha llamado el Señor? Que le dijiste que sí, pero no te has levantado o no le has dicho cuándo. Y esto, hermanos, urge. De veras que la iglesia está, así se ve, como dice la pastora, con las sillas casi llenas, y eso da gusto, hermanos. Pero hay cosas que nos faltan de que usted y yo empecemos a implementar. Ahorita son muy reconocidos los predicadores. Estoy yo, está la pastora, está Juan, está Simón. Ya tenemos esa parte bien llena. Los maestros igual en la escuela dominical. La gente que está con los niños también ya la tenemos identificada, hermanos. Pero nos hacen falta tantas cosas. Yo estoy seguro que Dios ya repartió entre ustedes y que usted le dijo al Señor sí, pero no le dijo cuándo. Usted le dijo sí, pero no le dijo cuándo. Y a lo mejor hay una excusa, como la que hay aquí, ¿verdad? Deja que primero entere a mi padre o que sane. Hermanos, eso siempre va a existir. Siempre va a existir. Y es tiempo de que si nosotros a nosotros mismos nos reconocemos con algo que Dios nos pide, pero que seguimos sentados, que respondamos a esa parte, hermanos. No hay de otra. De veras, no va a seguir o no va a crecer en su vida cristiana si no hay un ministerio de por medio. Una persona que es maestro tiene libros en su casa, lo gasta en libros, se la pasa leyendo, se la pasa aprendiendo, etcétera, etcétera, y desarrolla un ministerio, hermanos. Una persona que está en la alabanza, aprende a tocar. No sé, Sergio, cuánto tiempo tengas que aprendiste a tocar el piano. Yo creo no hace poquito.
Pero los ministerios y los dones, hermanos, se tienen que desarrollar. Empieza con un llamado de parte del Señor. Y si ustedes responden, tienen que empezar a madurar. En una cuestión técnica, un técnico tarda 2 o 3 años en ser formado en una escuela. Y un técnico, bueno, es una persona que sabe hacer cosas. Un profesionista, hermanos, en el Señor o en la universidad tarda 5 años o 6 años en ser formado. Un maestro, un máster, grado de estudio, tarda otros 3. Entonces, hermanos, ¿a qué Dios lo ha llamado? Que pudiera estar su ministerio en pañales, por estar iniciando, que no es malo, pero que por estar retrasando esa obediencia, no ha madurado ese ministerio. Eso sí me estoy explicando. Hermanos, esto no es de la noche a la mañana. Dios nos capacita y nos levanta, pero tenemos que madurar en esa estrategia. Al menos los dentistas o los que estamos en la práctica de la cuestión de la medicina, dicen que saliendo todavía tardamos 5 años en madurar la práctica, en saber qué sabemos, qué no sabemos, qué nos gusta y qué no nos gusta. Hermanos, ¿qué te gusta en el Señor? ¿Qué te ha levantado a hacer el Señor? ¿O qué empezaste a hacer que dejaste a la mitad? Vámonos, hermanos, a otra parte en la Escritura, en donde nos habla igualmente de esto. Dice, Primera de Reyes 19:19. Primer libro de Reyes 19:19. Fíjense, hermanos, aquí es un llamado que me gusta por la actitud que toma la persona. La voy a leer también. Me gusta cómo viene esta versión. Llamamiento de Eliseo. Entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo y Eliseo araba en el último par. Elías se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo: deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías respondió: regresa, pero piensa en lo que te hice. Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne, repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue con Elías como su ayudante. Aquí, hermanos, Eliseo está siendo llamado por Elías. Le pone el manto, que es un simbolismo del llamado, y él pues, se queda perplejo por el llamado que está recibiendo. Y él dice: espérate, déjame despido, hago algo pequeño antes de ir, arreglo algo. Y Elías le aceptó eso, porque vio que el corazón estaba dispuesto por la actitud que tomó. Agarró los bueyes, los mató, hizo el primer disco, como dicen ahí, de la historia, quemó su pasado y siguió adelante, hermanos. Yo pienso, hermanos, que el día de hoy pudiéramos hacer algo como lo que hizo Eliseo. Hemos recibido un llamado de parte del Señor, pero no hemos quemado o no hemos ido a despedir esas pequeñas cosas, ¿sí?, que tenemos que dejar, olvidar, para seguir adelante. Hermanos, no va a madurar si no ejerce un ministerio. Va a aprender mucho de la palabra, pero ese servicio al Señor, ese servicio a los demás, de lo que estábamos hablando, de la santidad social, no lo vamos a conocer, hermanos, hasta que aprendamos a caminar en lo que Dios nos mandó a hacer. Y no nos mandó a perseverar en la silla. No nos mandó a esto. Nos mandó a perseverar en un movimiento constante, puesto los ojos en Él, pero de seguimiento en cuanto a esto. Ahora, hermanos, ¿cómo fue? Nos devolvemos a Lucas 9. Platicando con nuestra pastora, yo le preguntaba que cómo había sido su llamamiento. Y ella me dice: realmente no fue un llamamiento. Es como la primera parte que aquí leemos, que pasaba Jesús y lee la persona y dice en el 57. Alguien dijo, mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a cualquier lugar que vayas. Testifica la pastora, hermanos, que ella no recibió un llamamiento de parte del Señor, que ella siempre ha pensado que ella se ofreció. Ella recibió el ejemplo de unos hermanos que vinieron del mismo seminario donde fuiste graduada, y le agradó lo que estaban haciendo. Vio el ejemplo de los hermanos y dijo, palabras más, palabras menos: yo quiero ser o servir como sirven ellos.
ella no fue producto, hermanos, de un fracaso estudiantil. Ya había sido aceptada en la universidad para estudiar psicología, sí creo, en Monterrey. Esa parte, hermanos, ya la tenía cubierta mi hermana, pero decidió seguir al Señor. Muchos de nosotros, hermanos, y no está mal, a raíz de los fracasos, decidimos seguir a Jesús. Y dice la palabra que lo vil y menospreciado fue escogido para servir al Señor. Pero en este caso, mi hermana ya era salva. Ya había sido lavada, limpiada, ya había sido apartada y escogida para el ministerio. No lo sabía tal vez. Pero Dios puso en su corazón el querer servir. Yo no puedo, hermanos, eliminar las palabras de Pablo, donde dice que la mujer no puede enseñar al hombre. Pero yo puedo entender, hermanos, de manera teológica, cómo Dios toma un corazón que quiere servir y lo dota y lo capacita para que ejerza una labor pastoral. Porque mucha gente, cuando llega con nosotros, ¿cómo tienen pastora? Si la Biblia no dice que hay pastoras, que hay pastores. Hermanos, pero una persona que se ofrece en sacrificio santo, vivo, agradable para el servicio, hermanos, lo que yo entiendo en la palabra es que Dios lo toma, la capacita, la limpia, le hace todo lo que tiene que hacer en su vida, porque no es fácil ser pastor, hermanos. No es fácil, y menos ser pastora, para que ejerza ese ministerio. Y gracias a Dios por esto, hermanos. Todo empieza con un anhelo del corazón. Esto puede usted tenerlo o no, pero todo empieza con un anhelo del corazón. Y luego después, la iglesia, hermanos, tiene que aceptar o ratificar eso que está sintiendo en su corazón. Si mi hermana se hubiera levantado, hubiera ido a estudiar, etcétera, etcétera, pero la iglesia no lo hubiera abrazado y reconocido ese ministerio, no habría nada. Dios obró en la vida de mi hermana y Dios obró en la vida de nosotros y de todos los que estamos alrededor para decir, esto viene de parte de Dios. Y la autoridad que Dios le ha inferido o que le ha concedido viene de parte de Dios. Y el paquete completo de pastor o pastora, junto con Pablo, que Pablo no es pastor, pero es compañero de pastor, hermanos, y creo que sufren la misma cosa, ¿verdad? Viven lo mismo, hermanos, es algo de entender, es obediencia a este respecto. Tenemos un ejemplo, hermanos, aquí. Una persona que pese a lo que pudieran decir, decidió obedecer un llamado. No, insisto, hermanos, en el fracaso, sino en la abundancia, en donde podías tener una carrera diferente. No, heme aquí, envíame a mí. A lo mejor lo dijiste, a lo mejor no, pero las palabras siguen ahí y siguen presentes. 9 años, creo, es el ministerio ya que ha sido confirmado. Bueno, damos gracias a Dios por esto, porque hablando, ya pasó de la cuestión técnica, ya cuestión de la cuestión profesional, ya estamos en maestría y creo que vamos bien aprovechando el tiempo. Nos falta experiencia a todos y creo que siempre vamos a ir aprendiendo, hermanos, pero tenemos en cierne una sierva del Señor que obedeció un llamado. Ahora, ¿qué espera una congregación de un pastor? Y esto siempre lo decimos, pues que sea buen predicador, que sea buen visitador, que sea una persona que se fije en las necesidades de la congregación, que sea una persona que sea realmente sensible a nuestras necesidades, una persona que nos ame, que se fije en nosotros. Y eso es muy fácil decirlo, hermanos, porque somos muchos contra uno. Pero también nos hemos puesto a pensar, ¿qué pide un pastor de su congregación? ¿Qué desea cuando se oyen los cambios pastorales? Ojalá me manden a aquella iglesia. No sé si ustedes como nosotros tenemos clasificados malamente. Ojalá me manden a ese pastor, porque es así y así y así. No sé si ustedes, pastora, ojalá me manden a esta iglesia, porque son así, así y así. O a lo mejor no me manden a esta iglesia, porque son así, así y así. Hermanos, ¿qué ofrecemos a un pastorado? Si a ellos los comparan como guías y a nosotros nos comparan como ovejas, yo creo que la pastora estaría muy agradecida con el Señor si tuviera ovejas dóciles, que obedecieran la voz del pastor. Ella tiene cuidado, hermanos, y una responsabilidad, no de ejercer autoridad sobre nosotros, sino de guiarnos. Y eso es pesado, hermanos. Los que tienen ustedes algún cargo de autoridad de gente, saben que cualquier decisión que tomen sobre una persona la va a afectar de por vida. Cualquier consejo, bien dado o mal dado, lo va a afectar de por vida. Esto lleva a nuestra pastora en sus hombros, hermanos. ¿De veras? Yo creo que en la lista que hace para orar por nosotros, ahí nos tiene, y por esto, y por esto. Y nos va conociendo, porque un año es muy pobre, o es muy poco tiempo, para que podamos compaginar.
ya nos conocemos hace tiempo, un poquito más de un año, ya más o menos sabemos quiénes somos, cómo somos, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, pero no todos tenemos esa bendición. Entonces, hermanos, yo creo que un pastor desea ovejas dóciles. Un pastor también desea, yo creo, ovejas que se multipliquen por las propias ovejas. A veces pensamos que la labor de multiplicar ovejas es del pastor, y es parte de la cuestión, ¿verdad? Que la pastora nos hable, vaya a visitar, etcétera, etcétera. Hermanos, pero nosotros somos los que nos tenemos que multiplicar. Traer ovejas también aquí. ¿Para qué? Para que ella pueda pastorear y tener más tiempo libre, entre comillas, para dedicarse a la labor pastoral, oveja a oveja, de las que ya están adentro. ¿Qué otra cosa pudiera pedir un pastor? Ovejas que se alimenten solas, que no den tanta lata, que al principio si fueron ovejas rejiegas en el Señor, claro, ¿verdad? Espero que me entiendan, ya sean ovejas que al ser encaminadas sepan orar, sepan leer la Biblia, sepan cuidar de sus hermanas pequeñas ovejas, sean buenos padres en este caso. Hermanos, yo pienso que también eso lo desea un pastor. También el pastor desea, hermanos, ovejas que no sean reticentes, que no estén brincando las trancas, que sean ovejas, hermanos, que estemos aquí siempre, que vengamos, que apoyemos. Y se va a oír mal que seamos ovejas que den lana, pero no en el sentido de la lana, sino que demos frutos aquí en esta iglesia. Todo esto, hermanos, compagina el trabajo de un pastor. A veces somos muy exigentes y pedimos demasiado, muchos contra uno. Pero también vale la pena o vale ver el punto de vista del pastor hacia la iglesia. Hemos conocido mucha gente, hermanos, en estos años, casi 40 que tenemos en el Evangelio, donde vimos pastores muy fortalecidos por las iglesias, pero también hemos sido testigos de pastores destruidos, hermanos, por las iglesias. Y esto, hermanos, no debe ser así. Cada uno de nosotros tenemos un llamado a servir. ¿Lo estamos posponiendo? ¿O hemos sido obedientes y nos hemos puesto en la palastra delante de todos para sufrir y vivir como Cristo quiere? ¿O hemos seguido sentados? La diferencia está, hermanos, en que el pastor es una figura muy pública y se ve cuando sigue, cuando quiere, todo es muy transparente porque está al frente, hermanos, pero nosotros no. Entonces yo creo, hermanos, que es tiempo de que esos maestros, profetas, evangelistas o los ministerios nuevos como producción, cuidar de niños, etcétera, sean levantados, hermanos, para que esta obra sea edificada sobremanera. Dice la palabra que escrita primeramente para que nuestra fe sea aumentada. Dice que el oír, la fe viene por el oír, y esto, el oír la palabra de Dios. ¿Quiere más fe? Escudriñe la palabra, ¿sí? Apóyese en las promesas, vea lo que Dios tiene para usted. Pero si quiere cambios de vida, sobre todo en cuanto al ministerio, vaya a la palabra, porque le va a enseñar lo que es correcto, en qué está mal, pero sobre todo nos va a dar esa capacitación para actuar, hermanos. 4 decisiones se toman en la vida de manera muy importante. Primeramente, seguir al Señor. Si nosotros decidimos seguir al Señor a cualquier edad, hermanos, tenemos que estar atrás del Señor y puestos los ojos en Jesús. La segunda es de qué vamos a vivir. El doctor Hinojos, cuando decidió ser médico, yo creo es el doctor Hinojos desde que se acuerda. Y le recetamos gratis, bueno, le pedimos todo gratis, donde está, lo toman en cuenta como médico. Él es doctor Hinojos para siempre. Si usted tiene un negocio, es el que tiene el negocio. Si usted es administrador, es el que tiene administrador. Siempre lo van a reconocer como tal. Esa decisión, la mayoría ya la tomamos. El tercero, ¿con quién nos casamos? Algunos no han tomado esa decisión, algunos van a tomarla. Algunos ya han tenido malas experiencias con esa decisión, algunos hemos tenido buenas experiencias, y otros se van a topar con la decisión que tomen, hermanos. Pero es en el Señor. Y la cuarta, hermanos, es una decisión que la mayoría de la gente no toma nunca. Es cómo o en qué voy a servir al Señor. Nuestra pastora ya decidió de tiempo completo. Nosotros tal vez a tiempo parcial, o 3/4, o tiempo completo también, sin remuneración. Pero hermanos, somos llamados a ejercer un ministerio. Y lo repito y lo subrayo, hermanos. Si no tomamos esto, jamás vamos a madurar. El trabajo, hermanos, en el Señor nos va a hacer ir más adelante, en santidad, en compromiso, en ganas, en ver esos milagros
y esas cuestiones, hermanos, que a veces dejamos de ver al estar sentados. Pero cuando estamos en primera línea trabajando, es donde los milagros y las cosas sobrenaturales, y Dios da hasta que sobreabunde, hermanos. Y si hace mucho no hemos visto esto, es porque estamos atrás o estamos sentados. Porque el Señor no ha cortado su mano para bendecir. Sigue siendo el mismo de ayer y hoy. Y el poder del Mar Rojo sigue presente, hermanos, para abrirlo. Esas puertas cerradas también el Señor las puede abrir, hermanos, pero necesitamos caminar como iglesia. Quiero cerrar con esto, hermanos. Mantenerse en un pastorado o en un ministerio no es fácil. Hay que perseverar. Habrá tiempos de mucha bonanza, de mucha actividad, pero también habrá tiempos de andar despacio. Aquí el problema, hermanos, es que nos paremos. Es que no hagamos lo que hizo Eliseo. El que pone la mano en el arado, hermanos, y voltea para atrás, hay otra parte, dice, no es apto para el reino. No es apto. No seamos, hermanos, de los que inician muy animosos, que no tuvimos cuidado de dejar las cosas que debíamos haber dejado, sobre todo el pecado, las cosas aquellas que nos separan de Dios, hermanos, y que tarde y temprano nos van a impedir seguir adelante. Seamos de aquellos que, obedeciendo al llamado o teniendo un llamado confuso, decimos, Señor, heme aquí, yo quiero ir. Yo quiero ir. Y Él nos va a acompañar, hermanos, todo este camino.